Ok, buenas tardes. Hoy estamos a diciembre 3 del 2022. Estábamos a Shabbat Shalom con mucho gusto aquí para estudiar Nehemías 5 y 6. Ujú. Entonces vamos a orar para poner el estudio en las manos del Todopoderoso. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque nosotros verdaderamente somos privilegiados a comparación de tantas gentes que andan caminando ahí por la calle, que no tienen noción, Padre, de estas cosas, de todas las revelaciones que nos has permitido tener. Gracias porque aquí estamos con todo gusto, con todo nuestro corazón, aprendiendo tu palabra para poder aplicarla. Te pedimos que no haya piedras de tropiezo, que las palabras que digamos sean agradables a ti, ante tus oídos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Entonces, vamos a empezar con Nehemías capítulo 5. Acuérdense, estamos repasando un poquito acerca de dónde viene Nehemías. ¿De dónde viene Nehemías? Este señor, ¿de dónde sale? Si ustedes se acuerdan, tenemos al rey David. Hasta el rey David todo marchaba perfectamente bien. Fue un reinado muy, pero muy bueno. Después le siguió su hijo Salomón y su hijo Salomón se desvió por tener tantas mujeres y tantas mujeres que eran idólatras, lo desviaron. Y desgraciadamente, a partir de eso, todo Israel que estaba bien unido en ese momento, después de que muere Salomón, su hijo hace que se dividan en el norte y en el sur. Ok, bueno, ya que se dividieron en Israel del norte, que le llamaban también Efraín, estaban totalmente echados a perder, acuérdense, totalmente echados a perder. Y aquí tenemos a los de Israel. Siempre estaban peleando con un imperio, el imperio Asiria. El imperio Asiria. Y el imperio Asiria vino y se los llevó. Se los llevó y los convirtió en sus siervos. Y ya no se volvió a saber acerca de ellos. Pero Asiria era un imperio no muy grande. Después vino otro imperio, el imperio de Babilonia. Y el imperio de Babilonia arrasó con todo Asiria. Y ahí van. Pero no duró mucho. Nabucodonosor, un gran imperio, cuando llegó el imperio persa. El imperio persa agarró con todos estos y se los llevó. ¿Ok? Bueno, allá en el imperio persa nos encontramos que hay un hombre que se llama Nehemías, que es el libro que estamos estudiando ahorita. Y Nehemías era un copero. No era sacerdote, no era levita, no era escriba, simplemente tenía una posición muy alta, ganaba muy buen dinero. Y él recibió noticias de Jerusalén, que todo estaba destrozado. Los muros caídos, la gente muy toda deprimida, no tenían
ánimos, de nada, porque acuérdense que ya se habían ido 2 diferentes grupos, de Persia a Jerusalén con permiso, con el permiso de los reyes. Primero, con el permiso de Ciro y ahora con el permiso de Artajerjes. Y esas personas que se fueron, pues no podían levantar cabeza. Entonces, Nehemías pidió permiso al rey. Acuérdense que tenía mucha necesidad de pedirle permiso, pero tenía miedo porque si el rey no aceptaba, el rey era capaz de cortarle la cabeza. Pero Nehemías, muy inteligentemente, le dijo cuando se presentó ante él, le dijo el rey: ¿por qué estás triste? No te ves enfermo. Entonces tú tienes un problema del corazón. Tú tienes una tristeza. ¿Qué? ¿Qué es? Y Nehemías le dice: ¿cómo no voy a estar triste cuando los sepulcros donde moran mis padres, donde están enterrados, todas las murallas están caídas y las puertas? Entonces el rey recibe esa información y para el rey es un desastre, una deshonra tener sirviendo ante él un copero que tiene una situación deshonrosa porque los sepulcros de sus padres están en un lugar desolado. Y fue como aceptó. Claro que nosotros sabemos que todo viene de arriba. Nosotros sabemos que la decisión de Artajerjes viene de arriba, de nadie más. Total que le dio permiso a Nehemías y empezó Nehemías luego a trabajar. Claro que Nehemías se preparó y le pidió al rey Artajerjes cartas, dinero, materiales y todo para poder levantar los muros. Todo súper organizado, todo con mucha prevención, todo lo que hizo Nehemías, pero nunca faltaban los enemigos, pero bien que lo sabía manejar, bien que lo sabía manejar, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ir al capítulo 5 de Nehemías. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos, o sea, judíos contra judíos. En los versículos anteriores hemos visto cómo los, eh, los de Jerusalén han estado levantando los muros a pesar de todos los enemigos que quieren evitar que se haga eso. ¿Por qué? Porque no quieren que Nehemías sea el gobernador. Y el rey Artajerjes puso a Nehemías como gobernador. De ahí él lo designó. Pero acá tenemos a Tobías, a Sanballat y al árabe que quieren tener esa posición de gobernador, pero no la van a obtener. Entonces ahora los problemas son internos. ¿Por qué? Porque las personas están muertas de hambre, las que han estado trabajando todos los días levantando la obra. Dicen: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Estos son lo que dicen: no tenemos nada que comer. Nosotros hemos descuidado nuestras cosechas. Nosotros no hemos podido cultivar porque hemos estado trabajando en la obra y hemos tenido que pedir prestado a los que sí han podido continuar con las cosechas. ¿Quiénes? Pues los pudientes que tienen siervos para poder seguir cultivando. Ok, ahora, versículo 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O sea, todo lo han empeñado: casas, viñedos, el, los campos. Y había quienes decían: hemos tomado prestado
dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, porque el rey Artajerjes, como quiera, continuaba pidiendo sus impuestos. Todo ese gran imperio persa, todo ese gran imperio persa que pertenecía a Artajerjes, de aquí y de acá y de acá y de acá, y le llegaba a Artajerjes muchísimo dinero de los impuestos. Pues aunque ahí estaba Nehemías levantando los muros, no dejaron de pedir los impuestos para Artajerjes. Y estas pobres gentes que habían estado trabajando en el muro no tenían ni para los impuestos y tenían que pedir prestado. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, o sea, ya son siervas, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros, ya se las entregamos a otros. Ajá. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Vamos a ver cómo reaccionó Nehemías. Versículo 7. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se enojó Nehemías con mucha razón, porque ellos ya sabían cuáles eran los estatutos, los mandamientos de Dios. Los estatutos que dice tanto en Éxodo 22-25, no le cobrarás a tus hermanos por pedirles, cuando te piden prestado, no les cobrarás intereses. Luego, también lo vimos en Deuteronomio 23. No te aproveches de tu hermano, el que es pobre, el que ha perdido todo y te pide. No le cobres los intereses, no seas usurero, no pidas exageradas ganancias. Y también lo vimos en Levítico 25, del 35 al 43, donde dice, si tu hermano viene y te pide, y se entrega a ti como esclavo, como siervo, no lo trates como un siervo, trátalo como un criado, trátalo bien, como a un hermano. Y cuando venga el jubileo al 50º año, tienes que dejarlo libre, a él, a sus hijos, a su esposa, a sus tierras, a sus casas. Todo le volvía a manos del dueño original. Bueno, eso fue lo que estuvo meditando Nehemías para poder agarrar fuerzas y enfrentarse con esos millonarios que estaban aprovechándose de las pobres gentes. Entonces dice en el versículo 7, entonces lo medité en todo lo que hemos estado repasando del Antiguo Testamento. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Les estás pidiendo interés por lo que le prestas a tus hermanos? ¿Qué no has leído lo que dice Éxodo? ¿Que no has leído lo que dice Levítico? ¿Que no has leído lo que dice Deuteronomio? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Qué está queriendo decir ahí Nehemías? Yo y los míos rescatamos a los que habían sido vendidos como esclavos y los trajimos de nuevo a nuestra ciudad para que dejaran de ser siervos. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y ustedes están vendiendo a sus propios hermanos los judíos para que otra vez nosotros los tengamos que rescatar. Y callaron, se quedaron con
la boca cerrada, pues no tuvieron que responder de la vergüenza. Y 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Esto tiene mucho simbolismo, esta frase, porque fíjense, dice Nehemías, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Si el Padre lo sacó de Egipto, de servidumbre, y ahora ustedes son oprobio ante las naciones. ¿Por qué? Porque están dando un mal ejemplo ante los de afuera y ante sus hermanos. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen, o sea, este Nehemías de su propio bolsillo ha prestado dinero y grano a los pobres que estaban en necesidad, sin cobrarles, sin hacer usura. Y ahora dice, quitémosle todo ese gravamen, esos impuestos que ustedes les han puesto. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los millonarios? 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Qué significa esto? Que Nehemías les está diciendo, les van a devolver sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, más la centésima parte del dinero. ¿Cuál es la centésima parte del dinero? Si debían $100 o 100 pesos o 100 shekels o 100 euros. El 1%. El 1%, tenían que devolverles el 1% ¿en qué? En el grano, en el vino, en el aceite de lo que estaban demandando. De tal manera que estas gentes pues iban a tener con qué seguir viviendo porque estaban a secas en sus casas. Entonces Nehemías, fíjense qué sabiduría le dio Dios. No nomás devuélvanle sus tierras y sus viñas. ¿Por qué? Pues porque van a estar vacías. No tienen que cosechar en ese momento. En ese momento necesitan comer. Así es que en ese momento, ustedes, ricachones, les van a devolver el 1% de todos los intereses que ustedes les están pidiendo a ellos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El 1% de cada $100, de cada 100 euros, de cada 100 shekels, uno era para cada uno de ellos, dependiendo de lo que les estuvieran cobrando. Entre más intereses cobraban, pues más les tenían que pagar. A los más aprovechados les fue peor, porque tenían que pagar más. ¿Qué les parece? Ok. ¿Quedó comprendido? Eso. ¿Sí? Ok. Versículo 12. Y dijeron, lo devuelve. Vamos a ver la reacción ahora de los ricachones, de los aprovechados, de los usureros, de los que ganaron de las ganancias incorrectas, pidiéndoles a sus hermanos intereses. Y les dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces, dice Nehemías, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, vino y pidió a los sacerdotes, vengan, porque yo necesito testigos de lo que están diciendo estas gentes. Porque no nomás es decir, tenían que hacerlo. Nehemías tenía que asegurarse que lo iban a hacer. ¿Ok? Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre
que no cumpliere con con esto, y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Era una tradición de allá de los judíos, que se sacudían su manto, el manto que tenían aquí al frente. Lo sacudían así, lo sacudió y dijo, así sacuda a Dios al que no lo haga y lo deje vacío, sin nada. ¿Saben que Pablo también en Hechos 18 hizo lo mismo? También se sacudió su manto porque no quisieron recibir la palabra de Dios. Los de Macedonia les habló acerca de Jesucristo, que era el Mesías, y no quisieron aceptar. Y dijo, yo aquí me sacudo. Ahora, entonces, si ustedes no llevan a cabo esto que han prometido, que sean sacudidos, que Dios les sacuda todo su dinero, todos sus bienes, todo lo que tienen, se los sacuda y se los quite. Eso es lo que significa el símbolo ese. Bueno, versículo 14. También desde que me mandó el rey que fuere gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo, dice Jeremías, ni yo, ni mis hermanos. O sea, acuérdense que él traía una comitiva. Comimos pan del gobernador. ¿Qué es eso de que no comimos pan del gobernador? Todo gobernador tenía derecho a su sueldo, a su salario. Pero como Nehemías veía que el pueblo estaba muy empobrecido, dijo, ¿cómo les voy a pedir impuestos a estas gentes para yo comer? No, de mi dinero, de mi bolsillo, yo saqué, dijo Nehemías. Por eso dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, yo y mis hermanos, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador, pero los primeros gobernadores, o sea, los gobernadores que hubieron antes que yo, fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. Fíjense, los criados de esos gobernadores se sentían más que el pueblo de los israelitas. Pero yo no hice así, dice Jeremías, a causa del temor de Dios. Por el temor de Dios, yo no agarré ningún centavo de mis hermanos empobrecidos. Lo saqué de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque él tenía muy buena posición allá en Persia. Era el copero, tenía posibilidades. Y él lo sacó de su propio bolsillo. No pidió impuestos para él. 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. O sea, yo no traté de aprovecharme, no me puse a comprar aquí tierra, no compré ninguna propiedad y estuvimos trabajando yo y mis criados todo el tiempo, levantando la muralla. 17. Además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. O sea, él les daba de comer diariamente en su mesa a 150 personas. ¿Por qué? Porque no solamente los que vivían ahí en Jerusalén estaban reconstruyendo el muro, había muchos que venían de lejos. ¿Y cómo iban allá hasta sus casas a comer? No,
A veces no podían ir por días a sus casas. Entonces él les daba de comer de su bolsillo, 150 personas diarias. 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre del pueblo era grave. Nunca me aproveché de lo que me pertenecía, dijo Nehemías. Yo lo saqué de mi propio bolsillo. ¿Por qué? Porque yo veía cómo estaban de pobres mis hermanos. 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Ok? Es una oración que hace Nehemías al final. Acuérdate de mí. Ok, vamos a continuar con el capítulo 6. Bueno, ahí ya se acabaron los problemas internos que había entre los mismos judíos y la pobreza y la hambruna. Gracias al liderazgo de Nehemías, gracias al discernimiento y gracias a que él todo lo consultaba con qué dice la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener discernimiento? ¿Tú quieres escoger las cosas correctas por hacer? Aquí están en la palabra de Dios. Búscalo. Busca de él el discernimiento porque él es perfecto. Capítulo 6. Es un capítulo muy corto. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, ya regresaron otra vez estos enemigos, este trío que están siempre duro y duro contra Nehemías, que yo había edificado el muro y que no quedaban en él, o sea, en el muro portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, o sea, estaban los huecos de las puertas, pero no le habían puesto las hojas, pero no había ningún portillo. ¿Qué significa que no había ningún portillo? O sea, no había ningún hueco, ya todas las murallas estaban terminadas. No había ningún espacio abierto, ninguna brecha, ningún espacio. Sanballat, versículo 2, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, fíjense bien, táctica número 1 de los enemigos. Y vamos a ver cómo maneja Nehemías estas acechanzas del enemigo. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Ven, Nehemías, vamos a reunirnos, vamos a platicar. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Él tuvo buen discernimiento, dijo, ellos quieren que yo vaya, pues ¿para qué quieren que yo vaya? Para secuestrarme, porque lo que quieren es que yo no exista, que no se termine este trabajo. 3, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. O sea, yo estoy trabajando. ¿Por qué me molestan? Yo no voy a dejar de estar trabajando en la obra por ir con ustedes allá a platicar. No. ¿Ok? Como no aceptó, vamos a ver qué va a hacer. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. 4 veces ahí van ya y vienen y le mandan decir que ven y ven. Y yo les respondí con la misma manera. 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Pero ahora, fíjense bien, utilizan los enemigos una táctica diferente, con una carta abierta, una carta abierta. Una carta abierta es una carta para que la pueda leer todo el pueblo. Con una carta abierta en su mano. 6. En la cual estaba escrito,
se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados y que por eso edificáis tú el muro. ¿Qué, Nehemías? Que ustedes, que yo me quiero revelar. Ah, qué muchachos estos. ¿Con qué mira? Con el propósito, según estas palabras de ser tú el rey. Es que lo que tú quieres, Nehemías, decía la carta abierta, lo que tú quieres es revelarte porque te quieres convertir en rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Otra vez le piden que vaya con ellos, porque esa carta dice que los profetas dicen que él se quiere rebelar contra el rey Artajerjes para convertirse en el rey. Vamos a ver qué contesta Nehemías. Entonces Nehemías dice, envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Eso yo no me ha pasado ni por mi mente, convertirme en rey. Si él es un fiel empleado, siervo de la corte real del rey de Artajerjes. Versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, orando siempre Nehemías, pidiéndole a Dios por fortaleza, porque ellos lo que quieren es debilitarlos, deprimirlos, de tal manera que cesen la obra. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, fíjense bien, este Semaías era un profeta judío, pero ¿cómo tenemos que pedirle nosotros discernimiento al Padre? Porque este era un profeta judío y quiere hacerle daño a Nehemías. Se puso de acuerdo, fue comprado por Tobías y por Sanballat fue comprado por dinero para qué? Para poder atrapar a Nehemías. ¿Dónde? ¿Dónde? Fíjense bien. Dice, versículo 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. ¿Qué les parece? Este profeta judío pagado quiere encerrar a Nehemías en el templo porque le asegura que esta noche vienen por él para matarlo. ¿Qué contesta Nehemías? Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. ¿Cómo se dio cuenta este Nehemías? ¿Cómo se dio cuenta? Una persona que no es sacerdote no puede entrar al templo. Nehemías no era sacerdote. Nehemías no era levita. Él era un copero del rey. Entonces, lo que le estaba proponiendo este falso profeta, comprado, sobornado, era que se encerrara en el templo. Y ahí lo iban a atrapar y lo iban a matar. ¿Quién le dio el discernimiento? Ujú.
constante comunicación con el Padre, constante lectura de la palabra de Dios, constante oración, petición. Versículo 3. Porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado, porque iba a ser infamado, porque iban a decir, uy, Nehemías, pues no que muy buenecito, se metió al templo sin tener derecho a meterse al templo. Ujú. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Cuáles otros profetas? Semaías, profeta judío. Ujú. Fue 15. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes Elul, en 52 días solamente. Todo el muro en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, fíjense bien cómo reaccionaron los enemigos cuando se dieron cuenta que todo el muro estaba terminado en 52 días. Temieron, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Y qué nos pide el Padre? Que nosotros seamos ante las naciones la luz, una luz para las naciones. Y en este caso ellos eran luz para las naciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era imposible terminar esa obra en 52 días si Dios no hubiera estado con ellos. A pesar de todos los enemigos que estuvieron duro y duro y duro en contra de ellos. 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que continuaban las cartas y continuaban, ahí van y ahí vienen, y Nehemías dijo esto y Tobías dijo el otro, porque estaban todos entrelazados, ahí se habían casado sus hijos y sus hijas y estaban mal relacionados, en contra de Nehemías, en contra del que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Con esto terminamos los capítulos 5 y 6. Gracias por su paciencia, porque hubo un poquito de error al principio, pero bueno, tenemos que ir mejorando cada vez. Vamos a orar para despedirnos, para que el Padre nos lleve con bien en esta semana. Señor Padre Todopoderoso, gracias porque tú has puesto estos ejemplos como Nehemías, como Esdras, como el rey Artajerjes que escuchó tu voz, Padre, y le permitió a Nehemías ir a reconstruir este muro. Porque, ¿qué sería del pueblo judío si no hubieran reconstruido este muro, Señor? ¿Qué sería si el pueblo judío no se hubiera recuperado y otra vez hecho ahí una civilización? ¿Qué sería, Padre Santo? ¿Dónde hubiera nacido Yeshua? ¿Dónde? Todo tiene un porqué. Tú mueves los corazones de las personas para
hacer las cosas porque hay un motivo, porque es necesario para que se cumplan tus promesas y porque es necesario que así suceda para que tus propósitos sean llevados a cabo. Y claro, el maravilloso propósito, Señor, de Yeshua aquí en la tierra, con todas las enseñanzas que nos dejó. Gracias, porque Nehemías escuchó tu voz y estuvo dispuesto a hacer todo de acuerdo a tu voluntad. Y a pesar de que lo andaban persiguiendo para matar todo el tiempo, él siempre estuvo firme porque sabía que tú estabas con él. Ayúdanos a obtener de estas lecciones, de estos capítulos, Señor, de Nehemías 5 y 6. Fíjense cómo Nehemías, con el problemón de las personas quejándose por la hambruna, meditó y se fue a tu palabra y pudo reprender a los usureros, a los que estaban cobrando demasiados impuestos, los reprendió y ellos aceptaron devolver todo. Y cómo Nehemías, Señor Padre, a través de este capítulo 6 y con tanta oposición, supo sobrellevar a los enemigos y nunca se dio por vencido. Gracias por este ejemplazo de Nehemías. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros en permitir que estemos aquí y que aprendamos de tu palabra cada vez que abrimos esta maravillosa palabra santa que tú nos has dado, que tú nos has dejado por tu compasión y misericordia. Te pedimos que esta semana nos lleves con bien, que nos protejas de todo mal, a nosotros y a nuestras familias, y que las personas por las que estamos intercediendo, Señor, sean tocadas con tu espíritu para que les sea quitado el velo, así como se nos quitó a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Ok, le voy a poner aquí pausa. Ahora sí no se me olvida.